saludo mejor a todos los que estamos aquí y agradezco vuestra presencia en esta oportunidad para escuchar la exposición oral, defensa del trabajo final de licenciatura de el futuro geólogo Franco Picinetti. Franco hizo su trabajo final de licenciatura, que lleva como título Hidrogeología de la región costera de la Villa Sauce Grande, en Montermoso, Argentina. Yo estoy presentando este trabajo final en doble calidad, como director decano del departamento, pero también como director de este trabajo final de licenciatura, que lo hemos llevado a cabo también con la codirección de la licenciada Nerea Bastianelli. Como corresponde, van a actuar como jurados de esta exposición el doctor Claudio Lexou. Gracias, Claudio, por tu participación. La doctora Daniela Lafont, muchas gracias, Daniela, también. Y la magíster Claudina Di Martino, gracias, Claudina. Todos y todas docentes e investigadores del Departamento de Geología de la universidad. Bueno, yo estoy muy ansioso, como los que estamos aquí, de escucharlo a Franco, y éxito asegurado, pero igual éxitos en lo que sigue, y te doy la palabra, Franco. Bueno, gracias, René. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar presentes. Gracias, René, por introducir el tema. Y bien, ya para dar comienzo. La Villa Sauce Grande es una localidad costera perteneciente al partido Montermoso sobre la costa atlántica sur de la provincia de Buenos Aires, y al igual que la mayoría de las localidades de la costa bonaerense, se abastece del agua almacenada en una franja de médanos costeros que constituyen el principal rasgo geomorfológico del lugar y un muy buen reservorio de agua dulce proveniente de las lluvias. Sin embargo, en el área de estudio se han detectado características organolépticas como color, olor y sabor no deseados que condicionan la potabilidad del agua y que se asocian a la presencia de hierro y manganeso disueltos. A su vez, se ha descrito la presencia de restos orgánicos de materia vegetal que podría actuar como fuente de estos cationes al agua. Esta condición provoca una resistencia social al consumo del agua subterránea de la villa, y a su vez también provoca que Sauce Grande no cuente con un sistema de autoabastecimiento de agua potable, por lo que depende directamente de Montermoso. Establecida esta problemática, se plantea como objetivo general de la presentación definir el modelo conceptual que condiciona la presencia y calidad del agua subterránea en el acuífero freático de los médanos costeros, dentro de una parcela cedida por el municipio de Montermoso en el área de Sauce Grande. Para alcanzar dicho objetivo se realizaron distintas tareas de prospección hidrogeológica, tales como el análisis de información antecedente, el reconocimiento de campo, el censo de pozos, un balance hídrico del suelo, el relevamiento de tomografías de resistividad eléctrica, la construcción de perforaciones exploratorias y muestreo de cutting, la realización de una prueba de bombeo a caudal constante y el análisis de información hidroquímica. Como objetivos específicos se plantean evaluar las condiciones climáticas, edáficas y geomorfológicas que condicionan la filtración y recarga de agua subterránea, investigar las características del medio físico, geológico e hidrogeológico, estudiar la hidrodinámica subterránea en el ambiente de dunas costeras y en el área de estudio, analizar las características litológicas y estratigráficas que determinan la calidad química del agua subterránea, ponderar recursos y reservas y definir el modelo conceptual de funcionamiento del sistema hidrológico del área, caracterizar el sector de estudio con miras a la explotación del recurso hídrico del subsuelo
Y por último, realizar recomendaciones al municipio de Montehermoso a fin de ubicar futuras áreas de exploración. A los fines de hacer una presentación un poco más didáctica, opté por reescribir estos objetivos específicos y transformarlos en una serie de preguntas sencillas que se responden conforme la presentación avanza, y que son: ¿cómo se mueve el agua dentro del acuífero? ¿Qué cantidad de agua se podría extraer? ¿A qué profundidad se encuentra el acuífero? ¿Dónde está alojado? ¿Qué espesor posee? ¿Qué características hidráulicas presenta? ¿Qué cantidad de agua contiene? ¿Y cuál es su calidad química? ¿Y cuáles son las limitantes de explotación? Bien, el área de estudio se ubica al norte de Sauce Grande, en una parcela de aproximadamente 17 hectáreas, situada dentro de una propiedad privada, a la cual se accede por un camino no pavimentado que corresponde al antiguo acceso a Sauce Grande. En cuanto a las tareas realizadas, se pueden dividir en dos partes: tareas de campo y tareas de gabinete. Las tareas de campo se desarrollaron un total de 3 etapas. La primera etapa consistió en el reconocimiento del sector de estudio mediante un censo de pozos, utilizando una sonda piezométrica, acústica y lumínica, y un GPS Garmin para la georreferenciación de los pozos. La medición in situ de parámetros físico-químicos, tales como temperatura, pH y conductividad eléctrica, utilizando un conductivímetro Lutron. Y la toma de muestras para análisis químicos en perforaciones ya construidas, utilizando barriles de PVC de 1 litro de capacidad. La segunda etapa consistió en el relevamiento geofísico mediante tomografías de resistividad eléctrica. En total se relevaron 5 tomografías. En esta imagen se observa la unidad central o resistivímetro que controla toda la operación, y en esta imagen se observan los electrodos, los cables con los conectores que inyectan corriente y miden resistividad aparente, y la batería que alimenta todo el sistema. La tercera y última etapa consistió en la ejecución de 2 perforaciones exploratorias y un pozo de observación mediante una pluma de perforación, el muestreo de sedimentos metro a metro utilizando bolsas de nylon, y la realización de la prueba de bombeo a caudal constante en una de las perforaciones exploratorias. Por otra parte, las tareas de gabinete comenzaron con el análisis de información antecedente, y luego se realizó un balance hídrico del suelo utilizando el software Balshore para conocer qué porcentaje de la precipitación media anual constituye la recarga del acuífero. Luego se procesaron e interpretaron los datos de la información geofísica mediante el software Res2D-IN, que toma los datos de campo, los transforma en resistividades reales y los compara con un modelo teórico para generar el resultado final, que son los perfiles resistivos que se muestran en esta presentación. Luego se realizó la descripción de las muestras de Cutting bajo lupa binocular. Se procesaron e interpretaron los datos de la prueba de bombeo mediante el método de Neumann y el software Aquifer Test. Se realizó una estimación de reservas hídricas subterráneas totales mediante esta fórmula, planteada por Custodio y Llamas en 1983, y luego se procedió con la caracterización hidroquímica utilizando los análisis químicos propios de las muestras tomadas en campo para realizar comparaciones con el Código Alimentario Argentino y la Ley Provincial 11820, y luego se realizó una clasificación del agua subterránea según el diagrama triangular de Piper en base a los análisis químicos realizados por Di Martino en 2014. Por otra parte, se establecieron una serie de consideraciones hidrogeoquímicas para intentar vincular la presencia de determinados cationes presentes en el agua con las litologías dominantes en el acuífero. Por último, se utilizó Google Earth para la obtención de imágenes satelitales, Inkscape para el tratamiento digital de fotografías, esquemas, mapas y cuadros, y Excel para la confección de tablas. Bien. Geológicamente, el área de estudio se sitúa dentro de la cuenca cretácica del Colorado. Esta cuenca es una cuenca de rift asociada a la apertura del Océano Atlántico Sur, y se extiende desde el suroeste de La Pampa y noreste de Río Negro, pasando por el sur de Buenos Aires hacia la plataforma continental argentina, donde desarrolla sus mayores espesores. Su relleno constituye la estratigrafía profunda del área de estudio. Esta es la columna estratigráfica general de la cuenca, tomada de Zambrano en 1980, donde se observan 4 etapas o estadios tectónicos. Una primera etapa de pre-rift, representada por las rocas del basamento, que está integrado tanto como por las sedimentitas de la cuenca de Claromecó, como por rocas ígneas y metamórficas del macizo norpatagónico. Una segunda etapa de sin-rift, representada por la formación Fortín, interpretada como depósitos aluviales provenientes de la erosión del basamento. Una tercera etapa de post-rift, representada por las formaciones Colorado y Pedro Luro, la primera interpretada como depósitos de tipo red bed y la segunda interpretada como
una plataforma marina asociada a la ingresión marina maastrichtiana. Y por último, una etapa de margen pasivo representada por la formación Ombucta y su equivalente formación Elvira, la formación Barranca Final, todas interpretadas también como ambientes marinos de plataforma, la formación Chasicó, interpretada como una llanura aluvial, y culminando con una unidad genérica denominada sedimentos pampeanos. En el área de estudio, la estratigrafía se reduce a estas unidades. Los sedimentos pampeanos adoptan el nombre de formación Montehermoso, definida por Zavala en el 93, quien la interpreta como un ambiente fluvial de alta sinuosidad. A esta unidad le subyacen las formaciones Puerto Belgrano y Punta Tejada, interpretadas como ambientes eólicos y fluviales. Y por último, la formación Punta Médanos, definida por Parker en el 79 para agrupar a los médanos costeros. Geomorfológicamente, los médanos costeros se encuentran divididos en dos barreras. La barrera medanosa oriental, extendida desde Mar Chiquita hasta la bahía de San Borombón, y la barrera medanosa austral, extendida desde Miramar hasta casi Punta Alta. El área de estudio queda situada en la barrera medanosa austral, en el denominado paisaje austral central, según Monserrat y Codignoto en 2003. Este es un mapa geomorfológico de semidetalle del área de estudio, donde se observa un campo de dunas activo, un campo de dunas inactivo, áreas de interdunas, salinas y salitres, y un rasgo muy importante que son los humedales de interduna. Estas son fotografías de campo, donde se observan los médanos activos no vegetados, los médanos inactivos vegetados, y las áreas de interduna también vegetadas. En la zona de estudio se presentan tres cuerpos de agua superficiales principales. El primero es el río Sauce Grande, cuya cuenca se muestra en este mapa, donde hacia el tramo final de su cauce abastece a la laguna Sauce Grande, y hacia la zona de su desembocadura genera un gran humedal de interduna. Esta es una fotografía de la desembocadura del Sauce donde se puede observar este humedal. Estos humedales entonces se abastecen no solo del aporte fluvial del Sauce, sino también del aporte del agua subterránea del acuífero libre costero. Para ya entrar en la hidrología subterránea o la hidrogeología. La cuenca del Colorado está dividida en 4 secciones dependiendo de su comportamiento hidrogeológico. De esta manera, las formaciones Puerto Belgrano, Punta Tejada y Punta Médanos son las unidades huéspedes del acuífero libre costero que integran una gran porción de la sección epiparaniana de la cuenca. Este es un modelo hidrodinámico del área de estudio, donde se observa que el acuífero recarga a través de las dunas costeras, donde se produce un flujo divergente que adopta principalmente 3 direcciones. Una hacia la llanura pampeana y otras hacia las áreas de interduna y el mar, donde ocurre la descarga. A su vez, en profundidad se encuentra otro acuífero alojado en la formación Montehermoso o los sedimentos pampeanos y que corresponde al acuífero pampeano. Di Martino en 2014 describe a este modelo hidrodinámico como un sistema de flujo superpuesto con circulación local y regional de agua subterránea existiendo conexión hidráulica entre ambos acuíferos. El modelo hidrodinámico permite saber entonces cómo se mueve el agua dentro del acuífero. Bien, en el análisis cuantitativo de la recarga se obtuvo un valor del 28,2% de la precipitación media anual, lo que equivale a 159,3 milímetros anuales. Di Martino en 2014 señala un valor del 33% mediante el mismo método, mientras que Carrica y otros en 2018 señalan un valor del 30%. Este análisis permite tener una primera aproximación de qué cantidad de agua se podría extraer del acuífero, debido a que la recarga es aproximadamente igual al recurso hídrico potencial del agua. Es decir, que con el fin de hacer una explotación sostenible y sustentable del recurso, no se puede extraer una cantidad de agua mayor a la que ingresa por año. Este es un mapa que muestra la distribución de las tomografías de resistividad eléctrica. En el área de estudio se relevaron 4 tomografías, mientras que la 5ª tomografía se relevó en la planta de bombeo de Montehermoso. Esto es porque en Monte existe información geoeléctrica antecedente, entonces la tomografía 5 permitió parametrizar la columna sedimentaria y otorgarle un sentido geológico e hidrogeológico a las distintas resistividades del subsuelo en Sauce Grande. Estas son las tomografías eléctricas procesadas en gabinete. Puede observarse que en general las resistividades eléctricas varían entre 0,5 y 700 ohm por metro, con excepciones de la tomografía 5, donde se observan resistividades un tanto mayores. Para poder interpretar la información indirecta que proporcionan estas tomografías, se utilizó esta tabla, confeccionada por el Servicio de Aguas Subterráneas de Buenos Aires en el año 76, a partir de un gran número de sondeos eléctricos en Montehermoso, donde se establecen 4 rangos
o niveles resistivos. Un primer nivel resistivo con resistividades mayores a los 120 ohm por metro, caracterizado por arenas finas a medias correspondientes a la zona no saturada. Un segundo nivel resistivo con resistividades de entre 15 y 120 ohm por metro, caracterizado por arenas finas a medias correspondientes a la zona saturada con agua de baja salinidad. Un tercer nivel resistivo con resistividades de entre 5 y 15 ohm por metro, caracterizado por materiales arenosos finos o arcillosos, correspondientes a la zona saturada con agua salobre. Y un cuarto nivel resistivo con resistividades menores a los 5 ohm por metro, caracterizado por materiales arenosos finos o arcillosos, correspondientes a los sedimentos pampeanos con agua salada. Estos 4 niveles resistivos fueron detectados en todas las tomografías eléctricas. De esta manera, el nivel resistivo 1 corresponde a la zona no saturada, el nivel resistivo 2 corresponde al acuífero costero, el nivel resistivo 4 corresponde al acuífero pampeano, y el nivel resistivo 3 corresponde a una zona de mezcla entre ambos acuíferos, verificando de esa manera que efectivamente existe conexión hidráulica entre los acuíferos costero y pampeano. A su vez, se observa una gran heterogeneidad resistiva en el nivel resistivo 2, y que se interpreta como heterogeneidades en la calidad química del agua y en las litologías del acuífero. Las tomografías permiten entonces responder a las preguntas: ¿a qué profundidad se encuentra el acuífero? Entre 1,5 y 2 metros de profundidad. ¿Dónde está alojado? En una primera instancia en arenas finas a medias. ¿Y qué espesor posee? Un espesor saturado de entre 10 y 12 metros. A su vez, las tomografías permitieron definir el lugar con las mejores perspectivas para realizar las perforaciones exploratorias. Este lugar se ubica entre los 60 y los 70 metros del inicio del perfil de la tomografía 1 y corresponde a un sector del nivel resistivo 2 en el cual se interpreta la predominancia de materiales arenosos. De esta manera, la perforación exploratoria 1 atravesó la totalidad del sector de interés. Junto a la perforación exploratoria 1 se construyó un piezómetro post-observación, y la perforación exploratoria 2 atravesó la totalidad de la columna resistiva y se construyó con el fin de realizar comprobaciones litológicas a partir de la información indirecta que proporcionan las tomografías. Este es el diseño de las 3 perforaciones. Puede observarse que solo la perforación exploratoria 1 fue entubada, engravada y cementada en los primeros metros, para luego realizar tareas de desarrollo y posteriormente la prueba de bombeo. El piezómetro fue entubado para poder medir los descensos del nivel freático durante la prueba, mientras que la perforación exploratoria 2 no fue ni entubada ni engravada. Bien, estos son los perfiles litológicos atravesados en ambas perforaciones exploratorias. Puede observarse que en los primeros metros predominan arenas finas a medias, pardas, ricas en cuarzo, feldespatos y fragmentos líticos volcánicos, y como accesorios se presentan abundante magnetita y a veces calcita secundaria y fragmentos de conchillas. Hacia abajo aparecen arenas finas a muy finas, grises, con contenidos variables de matriz limo-arcillosa, y en los últimos metros aparecen arenas arcillosas, arcillas arenosas y arcillas grises, con abundantes restos de raíces. Puede observarse que en el perfil sedimentario 2, correspondiente a la perforación exploratoria 2, el contenido de arcillas es considerablemente mayor que en la perforación exploratoria 1, por lo que luego de su construcción se procedió con su relleno y clausura. Bien, a partir entonces de las tomografías eléctricas y de las perforaciones exploratorias, puede establecerse con un cierto grado de exactitud que el límite entre los acuíferos costero y pampeano está dado no solamente por un fuerte contraste resistivo, sino también por un cambio vertical litológico que se asocia al aumento de materiales arcillosos conforme aumenta la profundidad, pasando así de un medio acuífero a un medio más bien acuitardo. Este límite quedaría situado entonces entre los 13 y los 14 metros de profundidad. Bien, estos son los resultados de la prueba de bombeo a caudal constante. La misma se desarrolló en la perforación exploratoria 1 a un caudal de 12.800 litros por hora hasta alcanzar un régimen estacionario, siendo ese el máximo caudal admitido por la electrobomba sin alcanzar el caudal crítico de bombeo. En los gráficos se observa una curva de puntos rojos que corresponde a la curva de campo y curvas celestes y negras que corresponden a las curvas patrón de Debs. En la respuesta de los descensos de nivel freático con el tiempo, se observa una pequeña horizontalización o desvío de la curva de campo y que corresponden al proceso de drenaje diferido. Este retardo en la liberación del agua gravífica estaría asociado a la presencia de los materiales finos en el acuífero, y con el fin de conocer los parámetros hidráulicos es necesario entonces ajustar
el primer tramo de la curva de campo a una curva patrón, y obtener así el valor de la transmisividad, y luego ajustar el segundo tramo de la curva de campo a otra curva patrón, y obtener así el valor del coeficiente de almacenamiento. Este análisis permite saber qué características hidráulicas presenta el acuífero. Los resultados de la prueba arrojaron un valor de transmisividad de 217 metros cuadrados por día, una conductividad hidráulica K igual a 20 metros por día, en un espesor saturado ensayado de aproximadamente 10 metros, un coeficiente de almacenamiento o porosidad eficaz del 21,8%, y a su vez permite reconocer también el proceso de drenaje diferido. Di Martino en 2014 obtiene valores un tanto menores de transmisividad y conductividad hidráulica, pero señala un valor muy similar de porosidad efectiva. A su vez, reconoce también el proceso de drenaje diferido, asociándolo a la presencia de materiales finos y de materiales calcáreos en el acuífero. Los resultados de la prueba son consistentes con las litologías dominantes y permiten establecer que se trata de un acuífero con buenas características hidráulicas para una eventual explotación. En la estimación de reservas hídricas subterráneas totales se consideraron dos áreas, una correspondiente al área de estudio y otra correspondiente al área de interduna, donde se sitúa el área de estudio. En la primera se obtuvo un valor de 0,4 hectómetros cúbicos, mientras que en la segunda se obtuvo un valor de 0,6 hectómetros cúbicos, permitiendo así saber qué cantidad de agua contiene el acuífero en las áreas consideradas. Bien, la caracterización hidroquímica comenzó con el muestreo en estos tres puntos, en los que a su vez se midieron los parámetros físico-químicos. Los resultados se resumen en esta tabla. Pueden observarse valores de promedio de pH de alrededor de 8, valores promedio de conductividad eléctrica de 1230 microsiemens por centímetro, y concentraciones promedio de hierro de 3,05 ppm, de manganeso de 1,41 ppm, de sulfatos de 209,75 ppm y de cloruros de 200 ppm. Realizando las comparaciones con el Código Alimentario Argentino y la Ley Provincial 11820, puede observarse que tanto el hierro como el manganeso se encuentran muy por encima de los límites máximos establecidos para esas sustancias según estas normas, mientras que los sulfatos y los cloruros no representan una problemática. De esta manera podemos saber entonces cuál es la calidad química del agua subterránea del acuífero costero en el área de estudio. Esta es una fotografía del campo tomada durante la prueba de bombeo, donde se puede observar que el agua ya sale del pozo con una leve tonalidad amarillenta. Y esta es una fotografía de una muestra que aproximadamente unos 15 minutos después toma esta coloración. Esto es debido a que el hierro presente en el agua, en contacto con el oxígeno de la atmósfera, comienza a oxidarse hasta tornar a la muestra completamente roja. Bien, para clasificar al agua, según el diagrama triangular de Piper, se utilizaron los análisis de Di Martino en 2014, realizados sobre 10 pozos de bombeo ubicados en la planta de bombeo de Monte Hermoso. Estos son los resultados, separados en aniones y cationes, recalculados al 100% para poder utilizar el triángulo, y a su vez se observa también un valor de residuo seco promedio de 404,7 ppm. En la clasificación del agua se observa que todas las muestras se ubican dentro del campo de las aguas bicarbonatadas sódicas. Bien, ¿qué significan todos estos resultados? En primer lugar, que el acuífero costero efectivamente contiene agua dulce. Custodio y Llamas en el 83 señalan que valores menores a los 2000 microsiemens por centímetro de conductividad eléctrica son indicadores de aguas dulces. Por otra parte, los mismos autores señalan que valores menores a los 2000 ppm de residuos secos son también indicadores de aguas dulces. Por último, la degustación en campo del agua subterránea durante la prueba de bombeo confirma estas afirmaciones. Por otra parte, el hierro y el manganeso se encuentran en tenores muy elevados. En este sentido, Albuy y otros en 2020 mencionan que en el campo de dunas costeras se produce la migración de los cuerpos arenosos, propiciando el soterramiento de áreas de interduna vegetadas. Esta materia orgánica soterrada durante su proceso de descomposición actuaría como fuente natural de hierro y manganeso al agua subterránea. A su vez, en los perfiles litológicos se observó un contenido variable de raíces en las arenas y en las arcillas, es decir, que efectivamente existe materia orgánica que está soterrada. Esta condición representa la principal y prácticamente única limitante de explotación del agua del acuífero costero en el área de estudio. Por otra parte, se plantean como fuente natural de estos elementos a los fragmentos líticos volcánicos y a la magnetita, como fuente de los bicarbonatos al agua de recarga, y como fuente del sodio posiblemente a los feldespatos.
A su vez, los materiales finos limo-arcillosos podrían actuar también como fuente de distintos cationes al agua. Sin embargo, todas estas hipótesis requieren de comprobaciones petrográficas para determinar qué tipo de rocas son los fragmentos líticos que están presentes, qué tipo de feldespatos están presentes, cuáles son las modas minerales, cuáles son los estados de alteración de los cristales y demás. Bien, como consideraciones finales, conclusiones y recomendaciones. En Sauce Grande existen dos acuíferos, uno más profundo, correspondiente al acuífero pampeano, y otro más superficial, correspondiente al acuífero costero. Se hizo hincapié en el acuífero costero. El mismo se emplaza en arenas finas a medias, de colores grises, grises parduzcos y pardos, con contenidos variables de materiales limo-arcillosos. Desarrolla un espesor saturado de aproximadamente 11 metros y se caracteriza por resistividades eléctricas de entre 15 y 120 ohm por metro. Hidrodinámicamente recarga 159,3 milímetros anuales, lo que equivale al 28,2% de la precipitación media anual. Las zonas de recarga corresponden a las dunas arenosas, donde se genera un flujo divergente hacia la llanura pampeana y hacia las áreas de interduna y el mar, donde ocurre la descarga. Por otra parte, los parámetros hidráulicos indican una alta transmisividad y porosidad efectiva. Se ensayó un caudal de bombeo de 12.800 litros por hora, sin observar descensos fuertes del nivel freático, por lo que podría admitirse un caudal de bombeo todavía mayor. Por último, la hidroquímica indica que se trata de aguas bicarbonatadas sódicas enriquecidas en hierro y manganeso, superando ampliamente los límites máximos establecidos de esas sustancias para consumo humano según el Código Alimentario Argentino y la Ley Provincial 11820. Como conclusiones, pueden mencionarse que el relleno profundo del área de estudio lo constituyen las sedimentitas de la cuenca del Colorado. Estas abarcan un rango temporal desde el Cenomaniano hasta el Holoceno inclusive, culminando con los depósitos arenosos que constituyen las dunas costeras. Los médanos costeros han sido denominados formalmente como Formación Punta Médanos por Parker en el 79, y junto con las formaciones Puerto Belgrano y Punta Tejada alojan al acuífero costero. Por otra parte, los parámetros hidráulicos obtenidos a partir de la prueba de bombeo muestran consistencia con las litologías dominantes e indican que se trata de un acuífero con buenas características hidráulicas para una eventual explotación. Por otro lado, si bien el hierro y el manganeso se encuentran en tenores elevados, constituyen una limitante no absoluta, debido a que actualmente existen procesos de tratamiento que podrían mejorar o eliminar completamente estas características. Por último, las altas concentraciones de estos elementos estarían asociadas al ambiente de depositación de las arenas que alojan al acuífero costero, tratándose de áreas de interdunas sepultadas ricas en materia orgánica. Por la información presentada, se recomienda que la exploración de agua subterránea continúe en áreas aledañas, posiblemente hacia Montehermoso, donde actualmente se extrae agua para abastecimiento del mismo acuífero, de muy buena calidad química y que se inyecta directamente a la red, y que se considera las dunas activas como área a explorar, debido a que pueden favorecer mejores propiedades físico-químicas del agua subterránea, al no contener tanta materia orgánica. Y eso es todo. Bien. ¡Vamos, Fran! Bien. Excelente, Fran. Gracias. Gracias, René. Corresponde ahora entonces dar la palabra a los jurados. En el orden, sigo el orden en que han sido publicados. Entonces, Claudio, podés empezar. Bueno, yo por ahí iba a cederle la palabra a las chicas, pero... Bien. Ya que me dan bueno, sí. Sí, bueno. Si no arréglenlo entre ustedes, Claudio, sí. No, sí, prefiero yo que participen ellas primero, por favor. Perfecto. Bueno. Clau, ¿querés comentar vos primero? Bueno, cómo no. Bueno, Franco, voy a empezar por felicitarte. Felicitaciones Gracias, para vos y para tus directores. No tengo preguntas porque, bueno, las preguntas te las hice anteriormente, charlamos, lo discutimos, y fueron respondidas adecuadamente, y además, bueno, tomaste en cuenta todas las sugerencias que te hice. Con respecto a en esta exposición demostraste tu conocimiento sobre el tema, fue clara, concisa, muy linda, y pudiste volcar los aspectos más importantes de tu trabajo.
y bueno, sumado al documento que nos entregaste, que es una investigación completa y con datos contundentes, bueno, demostraste tu conocimiento en el tema, ¿no? Quiero destacar, aprovecho a destacar la importancia y lo lindo de trabajar en un área aplicada, ¿sí? Particularmente en este caso en el estudio del agua y sus posibles usos que impactan en una comunidad en distintos sectores, en el sector económico, en el sector social, en el sector ambiental, particularmente en este área, en el sector turístico, y bueno, desde lo personal, por haber trabajado en el área y en el tema, y recibir varias consultas periódicas por parte del municipio y de distintos sectores de la sociedad, creo que este trabajo es un aporte para la comunidad. Así que, además de felicitaciones, muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, de parte mía también, de Franco, muchísimas felicitaciones para vos, para tus directores de la TFL. Y bueno, coincido con Claudina, también la verdad que ha sido un trabajo excelente, un aporte importantísimo justamente a la comunidad de Montehermoso, y como dice Claudina, también es un placer trabajar todo lo que es un área aplicada. Con respecto al texto, me gustó mucho cuando lo leí, la verdad está muy bien redactado, muy bien organizado, es una lectura súper fluida y muy linda. Y la presentación también te quiero felicitar porque me pareció súper didáctica, me gusta mucho también que trabajaste muchísimo el tema de muchas imágenes, cómo adaptaste los objetivos, ¿sí? Que estaban redactados de otra manera, y ahora lo hiciste con estas preguntas disparadoras, entonces está muy bueno para toda la gente que puede escuchar, que también por ahí está fuera de este tipo de temas, Claro. así que eso te felicito porque es muy lindo también eso, el poder transmitir a todo tipo de público justamente lo que hacemos en la universidad, así que, bueno, felicitaciones. De parte mía fueron observaciones menores y vi que bueno, que las consideraste, las tomaste a todas, así que no queda más que eso, que felicitarte y agradecerte por este aporte. Gracias, Vale, muchas gracias. Bueno. Bueno, yo quedé para lo último, efectivamente, porque sí tengo algunas preguntitas, pero antes que nada, quiero destacar realmente con mucha felicidad interior, que esta en realidad es la primera tesis en el tema aplicado, Sí. así que abriste el camino en ese sentido, y justamente, como bien lo dijeron tanto Claudina como Daniela, no es una tesis que se acabe en descripciones o en, digamos, analizar determinados procesos, sino que apunta claramente a algo muy delicado, que es la explotación. En ese sentido, veo también con mucha alegría el que se han tocado todos los temas inherentes a este tratamiento, desde lo geoquímico, desde lo geofísico, lo geológico, los ensayos de campo, la parte de gabinete con los cálculos de balance, etc. Todo eso plasmado a su vez en una presentación que realmente me gratificó, me encantó también doblemente, porque fue muy didáctica, dirigida a no solo profesionales, sino que a un público general, que también puede ser, no nos olvidemos que en estas áreas uno puede el día de mañana estar comunicando a ordenadores de territorio, políticos, gente que toma decisiones que no necesariamente son profesionales conocedores del tema, y a los cuales hay que saber la manera de comunicar esta temática. Y en ese sentido, como hablamos de explotación, en el texto, bueno, también a raíz de algunas sugerencias, pero yo quería que nos expliques un poquito el tema de tu valoración estimada de una futura explotación que correspondería al 80% de la recarga, Sí. o valoración del recurso potencial, a modo de entender esa valoración, en qué estuvo fundada, y como corolario de ello, qué medidas o qué planteos vos propondrías en un área tan delicada, tan frágil como es la costera,
para que en el futuro no sucedan, digamos, sobreexplotación, intrusión salina, etc. Bueno, voy a subir hasta la diapo del cálculo de recarga. A ver, acá. Ahí. Este valor del 28,2% es la cantidad de agua promedio que le ingresa al acuífero por año. Y se lo solía considerar como igual al recurso hídrico potencial. Si esto ingresa, entonces yo le puedo sacar esto por año. Eso ya no se hace, porque un año puede ocurrir un déficit hídrico, ingresa menos agua al acuífero y empieza a tomar agua de la reserva, y empieza a hacer lo que se denomina minería del agua. Entonces, siempre se saca un poquito menos, como decías, Claudio, del porcentaje de recarga, justamente para dejar un margen de siempre estar tomando agua del recurso y no de la reserva. Y por otra parte, y particularmente este acuífero, es un acuífero con una hidrodinámica bastante compleja, porque una vez que el agua ingresa, se mueve hacia todos lados, se va hacia la llanura pampeana, se va hacia las áreas de interduna y abastece los humedales, se va hacia el mar, y en toda la zona de la costa, la recarga del pampeano es la descarga también del costero. Es decir, que naturalmente es un acuífero que pierde agua por todos lados. Entonces, particularmente en esto, sí habría que tener mucho cuidado al momento de explotarlo, porque si encima que pierde agua por todos lados, yo voy y le hago pozos, hay que tener cuidado de cuánta agua le voy a sacar. Hay que hacer un balance mucho más detallado, así que sería eso. Bueno, y como medidas, digamos, ¿qué propondrías a un organismo, que puede ser una municipalidad, o una actividad inclusive, que vaya a someter el acuífero a explotación, qué propondrías como control de esa sustentabilidad en el tiempo? Justamente llevar un control mucho más estricto de precipitación, un manual porque hay un montón de Vistazo Grande, encima hay un montón de perforaciones particulares que no están registradas, que sacan agua del acuífero y no se sabe cuánta. Entonces, registrar las perforaciones, controlar la profundidad a la que se las hacen, mantener una cierta distancia a la línea de costa para evitar la intrusión salina. Yo creo que iría por ese lado. Bueno, bueno, perfecto, Franco. Ya estas preguntas te las hacía casi a nivel de colega, porque ahora te falta muy poquitito. Así que, bueno, nuevamente felicitaciones, y bueno, nosotros ahora supongo que nos retiraremos para hacer el acta. No sé quién lo va a leer, Claudio. Por eso, normalmente lo lee el que lo presenta, pero en este caso, ¿querés que lo lea uno de nosotros? Sí, uno de los jurados. Es igual, es igual. ¿Voy compartiendo en la lectura el texto? ¿O directamente lo Bueno, leo? O léelo directamente. léelo, sí. Sí. Bueno, voy a dar lectura al acta de la defensa oral del trabajo final de licenciatura de Franco Pichineti. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 29 días del mes de octubre de 2021, siendo las 11:45 horas, en el Departamento de Psicología de la Universidad Nacional del Sur, se reúne el Tribunal de Formación designado por el Consejo Departamental para dictaminar sobre la defensa oral del trabajo final de licenciatura hidrogeología de la realizado por el estudiante Franco Pichineti, bajo la dirección del doctor René Albuy y la codirección de la licenciada Nerea Bastianelli. El tribunal, integrado por el doctor Claudio Lexón, la doctora Daniela Lafont y la magíster Claudina Di Martino, considera que el trabajo final presentado consiste en una excelente contribución al conocimiento sobre la hidrogeología del balneario Sauce Grande, partido de Montermoso. Los objetivos son claros y adecuados, y las metodologías aplicadas acordes a los mismos. Los resultados obtenidos se presentan de manera clara y ordenada, acompañados por material gráfico de excelente calidad. La exposición oral fue clara, ordenada e ilustrada debidamente con imágenes y gráficos
acordes al contenido del trabajo. La misma fue muy didáctica y apropiada para el entendimiento de todo público. El estudiante demostró los conocimientos integrales de la temática abordada y el tiempo de la presentación fue correcto. Por estas razones, los miembros del tribunal resuelven calificar este TFL con 10 sobresalientes. Siendo las 12 horas, se da por finalizada la labor del tribunal y firma en el acta quienes habla, Lexou, la doctora Daniela Lafont y la magíster Claudina Di Martino. Gracias, Claudia. Gracias. Ahora sí, Vamos. Bueno, Desactiva me voy a el festejar ahí micrófono. con la gente. Gracias Felicitaciones. a todos por estar, gracias. Ahora sí, formalmente. Ahora sí. licenciado. Nos vemos. Geólogo, chao. Ay, como llora Piccinetti. Perdón. No. Gracias.